¿Con qué lentitud y cuántas veces las tasas deben ser aumentadas con el fin de no poner en riesgo la estabilidad económica, proporcionando a los gobiernos la suficiente fuerza para afrontar con sus responsabilidades? Fabio, ¿cree usted que Trump debe despedir a la presidenta de la FED Janet Yellen de su posición? ¿Y quiénes son los nuevos candidatos? Bueno, a pesar de que el señor Trump está en el poder desde hace unos meses, él ciertamente no nos intenta sorprender. En términos de despidos de funcionarios de altos cargos o anuncios improvisados, sus movimientos son imprevisibles. La señora Yellen sigue siendo considerada, ya que está enfocada en la política monetaria, a pesar de su anuncio alcista en las últimas semanas. No puedo predecir si será destituida o no, y si lo hacen, tampoco me imagino por quién lo harán. Considerando eso, las expectativas del mercado en términos de las preferencias presidenciales son para una política bajista con bajas tasas de interés. Si miramos esa imagen del FOMC, podemos ver que el mismo está experimentando una gran reorganización con plazas disponibles solo en las áreas alcistas o más equilibradas. Por lo tanto, los nuevos miembros serán capaces de influir y dictar el camino de la nueva política. La FED está atrapada en el dilema de crecimiento económico sano y en condiciones financieras fáciles, incluso hasta más fáciles que en diciembre de 2017, que son 3 aumentos de las tasas gracias al crecimiento de los mercados y la caída del dólar. Pero la inflación está lejos del mercado, es decir, lejos del 2%. Ahora la cuestión es que los bancos centrales están persiguiendo el objetivo de inflación, mientras que tenemos condiciones de pleno empleo en Europa y casi plenos empleos en Estados Unidos y Japón, lo que podría tener un impacto en el espectro de la deflación. Entonces, la respuesta mía es no. El aumento de las tasas por parte de la FED es un movimiento muy inteligente que se efectúa para proporcionar mercados con determinadas situaciones. En caso de que se ocurra, cualquier accidente efectuará la liquidación de la flexibilización cuantitativa. Los mercados anticipan el tapering de la nómina del balance, pero casi no incluyen en el precio el aumento de las tasas en los próximos 18 meses. De hecho, solo un aumento de la tasa completa se incluye en el precio hasta el primer trimestre del 2019, lo que podría ser demasiado optimista, incluso si consideramos que los fundamentos económicos dictarán un nuevo equilibrio. Parece que usted está preconizando varias normas económicas. ¿Podría explicarlo? Claro que sí. De hecho, desde el año 2016 nos estamos beneficiando de la situación en la que el crecimiento sano implicó una mejora sensible en los márgenes, ingresos, así como el crecimiento del crédito. Realmente, esa es una receta clásica para una apuesta monetaria, mientras que los bancos centrales estaban en una posición moderada para entender eso debido a la inflación. Realmente no quiero insinuar el crecimiento y caer de nuevo en el estatus deflacionario que está afectando a Japón desde finales del siglo pasado. Sin embargo, esa política monetaria de emergencia se está volviendo cada vez menos eficaz. La FED y el Banco Central Europeo parecen estar adoptando el camino para la normalización, mientras que el Banco de Japón no lo está haciendo. En Europa, el señor Draghi está consciente de que el crecimiento económico depende más de las exportaciones que del retraso de la demanda interna, y cada fortalecimiento del euro será extremadamente perjudicial para el continente. Es por eso que ellos tratan de elaborar una normalización blanda, ofreciendo o considerando compras de títulos mensuales por un valor máximo de 40.000 millones de euros para 9 meses o un mínimo de 20.000 millones para 6 meses.
En su opinión, ¿en qué dirección ellos están enfrentando las tasas de interés? Creo que el mercado unánimemente piensa que las tasas de interés deben y van a aumentar. Sin embargo, creo que no veremos los mismos niveles en los que estábamos acostumbrados antes de la crisis financiera del 2008. Sin embargo, existen varios factores, como por ejemplo el envejecimiento de la población trabajadora, que afecta la situación en general, pero eso no puede ser influenciado por los bancos centrales o cualquier otra autoridad. Ya que usted es una persona joven, puede confirmar que es probable que la persona más joven va a asumir el riesgo y hasta incluso iniciará un nuevo emprendimiento, mientras que las necesidades para un individuo mayor no solo cambian, pero la propensión al riesgo es mucho más moderada y se orientarán más a los ahorros que a las inversiones. Si consideramos el camino del fortalecimiento de las tasas de interés negativas realizadas por los bancos centrales, eso también estimulará la economía real, penalizando las inversiones pasivas. Los resultados de esa política mostraron que casi no hubo ningún éxito, pero por otro lado, el gobierno se está beneficiando mucho de esas condiciones financieras muy fáciles. Es por eso que la cuestión en que ahora los bancos centrales están enfocados es con qué lentitud y cuántas veces las tasas deben ser aumentadas con el fin de no poner en riesgo la estabilidad económica, proporcionando a los gobiernos la suficiente fuerza como, por ejemplo, afrontar con sus responsabilidades. Es por eso que creo que la nueva norma para el equilibrio de las tasas de interés será más baja de la que nosotros estamos acostumbrados, que en última instancia se refleja en ingresos o menores posibilidades de rentas para los inversores. ¿Cómo los inversores deben participar en el juego? Bueno, me gustaría tener una bola de cristal para poder responder a su pregunta. Sin embargo, es cierto que el inversor debe diferenciar la asignación de sus activos tanto como sea posible. En los tiempos actuales, sugiero que seamos más cautelosos que ciegamente optimistas y que estemos preparados por si eso ocurre de parte de la normalización monetaria. Además de eso, si miramos la situación que tenemos en las inversiones, podemos observar que el rendimiento difícilmente compensa el riesgo que tenemos que asumir. Para las estrategias de renta fija, yo sugiero personalmente enfocarse en los títulos de alto valor con preferencias en relación a los títulos subordinados y seleccionados en algunos mercados emergentes. Por otra parte, en términos de la cartera más arriesgada, aconsejaría los valores del mercado europeo, así como de los mercados emergentes que ofrecen una propuesta de valor mucho mejor que las de Estados Unidos. Fabio, muchas gracias por su participación. Gracias, Kia. Fue un placer y gracias por su invitación. Gracias por vernos y no se olviden de hacer clic para más entrevistas similares. Hasta luego. Fabio, goodbye for now.